Un saludo para todos los rectores, coordinadores y profesores que se interesan por la formación y la preparación en el tema de las pruebas Saber 11, Saber Noveno y todo lo que tiene que ver con diferentes estrategias de preparación para diferentes pruebas, como por ejemplo concurso docente y diferentes concursos que las personas están interesadas en superar. Les quiero mostrar las diferentes estrategias que hay para resolver preguntas, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte técnica del ICFES. Normalmente cuando nos preparan para, por decir algo, la prueba Saber 11, lo que ofrecen son simulacros, ofrecen cursos pre-ICFES, pero normalmente descuidan las estructuras de las preguntas, las competencias cognitivas y las diferentes estrategias que hay para analizar preguntas. Voy a colocar un simple ejemplo. Vamos a suponer que a un estudiante le preguntaran esto, aunque creo que el ICFES no formularía una pregunta tan sencilla. Es un ciliado, ¿sí? La mayoría de gente cuando se le hace esta pregunta desconoce qué es un ciliado, ¿sí? Y es una pregunta de ciencias naturales de quinto de primaria, ¿sí? Si yo les dijera que así no sepan qué es un ciliado o no se acuerden, la misma estructura de la pregunta puede dar la respuesta, me creerían o no, o que hay diferentes estrategias para poderla solucionar. Y completando el ejemplo, es un ciliado. En la opción A tenemos la ameba, en la B la langosta, en la C la lombriz y en la D el paramecio. Esto es un ejemplo muy simple, pero este ejemplo simple nos da una idea de lo que se puede hacer con un ejemplo más complicado, ¿sí? Preguntaron en género masculino en la formulación de la pregunta. Si la pregunta la hicieron en género masculino, lo más seguro es que la solución se encuentre en el mismo género. Tiene que ser el paramecio. No puede ser la lombriz, la langosta o la ameba, porque son géneros femeninos, ¿sí? Entonces es una manera, por ejemplo, muy simple de descartar una opción o las opciones que no son correctas, ¿sí? Eso es un caso particular, ¿sí? Normalmente pues hay ejemplos más complejos donde se utilizan técnicas de descarte mucho más avanzadas, pero lógicamente pues en este video no las daré. La otra manera de haber solucionado esta pregunta es que el español es un idioma muy interesante. El 90% del español depende del latín, el griego vulgar. El español es un idioma indoeuropeo. La mayoría de palabras son combinaciones de raíces griegas y latinas. Por ejemplo, para que podamos entender, la letra A es la raíz más famosa del español. Casi siempre cuando la letra A está de primera en la mayoría de palabras del español es anulativa, significa sin, ¿sí? Ejemplos hay por montones. Por ejemplo, anemia, la A sin, anemia sangre, sin sangre. Alumno, la A sin, alumno luz, sin Dios, sin luz. Ateos, sin Dios, ¿sí? Por ejemplo, anestesia, sin sensibilidad, la A sin, inestesia, sensibilidad. Por ejemplo, acéfalo, la A sin y céfalo, cabeza. Por ejemplo, Amazonas. ¿Por qué el Amazonas se llama Amazonas? Por una leyenda mitológica. La A significa sin y Amazona, pecho o teta. La historia de la leyenda dice que las indias, las arqueras, se cortaban el seno izquierdo para tener más puntería con el arco. Amazonas significa sin pecho. Por ejemplo, otra raíz muy famosa es la raíz tele. Tele significa lejos. Por ejemplo, televisión. Tele lejos, visión ver, ver de lejos, ¿sí? Teléfono, tele lejos, fono voz, voz de lejos. Telescopio, tele lejos, copiar imágenes de lejos. Todas las ramas de la ciencia las utilizan. Por ejemplo, murciélago. ¿Por qué el murciélago se llama murciélago? Porque murci significa ratón y alago, alas. Un ratón con alas. El murciélago parece un ratón y tiene alas. Por ejemplo, la raíz gine. Aquí la tenemos como ejemplo. Gine significa mujer. ¿Sí? Por eso un hombre no puede decir voy donde el ginecólogo, que haría mal, ¿sí? Una de las ciencias que más utiliza las raíces griegas y latinas es la medicina, ¿sí? Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, leuco. La raíz leuco significa blanco. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Por ejemplo, eritro. Eritro significa rojo. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. Por ejemplo, eritrofobia. Es fobia al color rojo. Hay gente que ve el color rojo de la sangre y se desmaya. Los toros sufren de eritrofobia, ¿sí? Por ejemplo, itis. Todo lo que termina en medicina en itis son inflamaciones.
amigdalitis, inflamación de las amígdalas, apendicitis, inflamación del apéndice, conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva del ojo, dermatitis, inflamación de la piel, hepatitis, inflamación del hígado, porque hepato significa hígado. Entonces, la biología, la medicina, las matemáticas, todas las ramas de la ciencia las utilizan, o sea, que están dentro de las palabras. Las raíces griegas y latinas tienen tres cosas importantes en un estudiante. Primero, ayudan a analizar preguntas, ¿sí? Se los voy a comprobar con el mismo ejemplo que estábamos analizando. Ciliado. Ciliado viene de la raíz cilios, y cilio significa vellosidades. O sea que el animal que le están hablando aquí es peludo. Entonces, la respuesta es el paramecio. El paramecio es un animal microscópico completamente lleno de cilios, por eso se llama ciliado. O sea que las raíces le hubieran podido ayudar bastante en el análisis de esta pregunta también. Tenemos el ejemplo de pan. Pan es una raíz bien interesante, la tienen muchas palabras. Por ejemplo, el Padre Nuestro la tiene, danos hoy nuestro pan de cada día. Uno llegaría a pensar, y de pronto hasta cierta parte tiene sentido, de que se está pidiendo de pronto el almuerzo, la comida, o hay gente que pensaría que están pidiendo directamente un pan. Pero la raíz pan significa todo. Entonces, posiblemente se esté pidiendo alimento, pero la raíz es muy completa, o sea, tal vez la oración también está pidiendo todo lo del día. En Eclesiastés 11, el texto dice, en la versión Reina Valera, echa tu pan sobre las aguas y después de unos días lo hallarás, ¿sí? Ahí el rey Salomón está hablando de que invirtamos, ¿sí? Que hay que tener capacidad de inversión para después hallar aún más la inversión, recuperarla y ganar aún más. Entonces, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la pandemia. ¿Sí? Una epidemia, epi significa sobreidemia, pueblo, sobre el pueblo. Una epidemia ataca un pueblo o un país, pero cuando hablamos de pandemia es que ya están atacando varios países. Entonces la raíz pan es una raíz bien interesante. Bueno, ¿cuál es la propuesta mía para los rectores? La propuesta mía es hacer 4 seminarios sobre la parte técnica. En el seminario 1 veríamos las diferentes técnicas o entre comillas trucos de análisis de preguntas, las diferentes estrategias para analizar preguntas desde lo que tiene que ver con la parte técnica. Veríamos los tipos de preguntas, las estructuras de preguntas, las competencias cognitivas. Por ejemplo, la mayoría de estudiantes ni siquiera saben que una pregunta se divide en 3 partes. ¿Cómo se analizan esas 3 partes? Todo eso se ve en el primer seminario. En el segundo seminario veríamos la lectura crítica, ¿sí? La mayoría de personas no saben ni en qué nivel de lectura se encuentran. Dentro de los 3 niveles que se encasillan en lectura crítica, la mayoría de personas no saben en qué nivel están y el nivel 1 es el nivel más bajo. Entonces, se verían las técnicas de lectura en el seminario 2 y la concentración. La mayoría de personas no se concentran en lo que están haciendo. La mayoría de personas no están en el ahora, ¿sí? O viven en el futuro planificando cosas o en el pasado recordando cosas, pero casi nadie está en el ahora. Por eso es que mucha gente se le pierden las gafas y las tiene puestas. Por eso es que muchas personas buscan el lápiz o el lapicero, lo tienen en el cabello, en la oreja o hasta en la mano y piensa que se les ha perdido. Entonces, estar concentrado en una prueba, saber, es muy importante y saberse concentrar, saber captar la atención para el momento. El seminario número 3 sería sobre educación del pensamiento, cómo pensar positivamente, cómo sentir positivamente, cómo actuar positivamente y cómo declarar positivamente. Las palabras tienen mucho poder, las palabras son energía pura que se manifiestan. Un experimento que uno puede hacer con las palabras es, por ejemplo, decir, tengo mala memoria. Su inconsciente o su subconsciente eso lo hace una realidad. A ustedes le van a empezar a olvidar cada día más y más las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de las palabras y todo eso. Es un seminario muy interesante. Lo que hace que empezamos a realizar este tipo de capacitaciones, los puntajes se aumentaron porque mucha gente perdía el ITPES era por miedo. Hay gente que una noche antes del examen no dormía, hay gente que iba a la prueba y el susto se le olvidaban todas las cosas, se enredaban con el plegable, con el cuadernillo. Entonces, esa parte psicológica es muy importante trabajarla en un estudiante que va a presentar una prueba. Y el cuarto seminario sería de raíces griegas y latinas, sería el perfeccionamiento en lo que tiene que ver con las raíces griegas y latinas. Esa es mi primer propuesta. Ya por escrito, pues yo les diría los costos, las formas de hacer los talleres y todo eso. Normalmente yo ofrezco 2 horas de capacitación gratuitas para que ustedes se den cuenta la temática y puedan ver de primera mano todo lo que ofrezco en lo que tiene que ver con análisis de preguntas y que los estudiantes puedan ver que es una realidad que
se pueden solucionar preguntas a partir de estrategias que hay veces a uno no se le pasan por la mente. La misma pregunta puede tener la respuesta incluida, pero el estudiante no lo nota, ni siquiera los profesores están entrenados para ese tipo de análisis. Bueno, y la segunda propuesta que traigo es un taller, un seminario taller de 2 horas de raíces griegas y latinas, pero lo pagarían, eso sería para la fundación que manejo, que es un banco de alimentos, lo pagarían de 2 maneras. Ese seminario tiene un costo de 7.000 pesos, pero lo pueden pagar haciendo también un trueque, donando productos no perecederos para la fundación, ¿sí? Como panela, arroz, enlatados, los cuales se destinan a personas de escasos recursos o personas que pues, estén necesitando en la parte alimentaria suplir esa necesidad. Entonces, se está haciendo el taller tanto para profesores y lo pueden pagar de la misma manera como para estudiantes desde grado 9 hasta grado 11, 9, 10 y 11. Entonces, es otra oferta que les quiero dar en el tema de las raíces griegas y latinas. No siendo más, cualquier inquietud, pues están los teléfonos, se los voy a dejar tanto en el video como en la carta que les voy a hacer llegar. Y pues mi correo electrónico y todos mis datos para que sigan ampliando la información. Muchas gracias, espero que les haya gustado la información, que tengan un excelente día.